La Unión Deportiva Almería hace un tiempo que nos dimos cuenta que para crecer necesitábamos convertirnos en un equipo más global. Almería es una ciudad pequeña, de las más pequeñas de España, su provincia, que está delimitada por Murcia y por Granada. Y claro, hasta ahí es hasta donde podíamos llegar. Teníamos nuestros abonados que van a nuestro estadio, que se compran su camiseta, que nos apoyan en redes sociales, en web, en los medios. Pero claro, si necesitábamos luchar contra equipos más grandes, en primera división, en segunda, necesitábamos crecer también a nivel de masa social. Y es por ello que hemos buscado aficionados fuera de nuestras fronteras. Hablamos de que ahora mismo tenemos muchísima afición en Tailandia, en Corea del Sur, en África, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos. Y gracias a ello vamos creciendo tanto en redes sociales, que los que somos ahora mismo top 10 de España, aún estando en segunda división, pero son aficionados que ya siguen nuestros partidos, nuestros encuentros, los comentan, se compran su camiseta, por lo que ya se acercan mucho a lo que deseamos, a ser un equipo más global en el que gracias a los medios de comunicación lo que nos ofrecen es poder llegar a estos límites y por lo tanto, ¿por qué no aprovecharlos? Tenemos que ser un equipo para todos, muy accesible y en ciertos lugares del mundo ya somos unos equipos más importantes. Así que cuando Fito nos presenta esta idea, y tienen razón, ¿por qué si los medios de comunicación están creciendo por todo el mundo, por qué no lo iba a hacer en el tema del scouting? Ahora mismo, gracias a Fieldo, podemos encontrar cualquier jugador en cualquier parte del mundo, gracias a un vídeo, a sus scouts, y simplemente nosotros vamos a indicar una necesidad y encontrarla en India. Ahora mismo, esta puede ser la nueva guerra que podemos tener para conseguir mejores jugadores que otros gigantes como son el Fútbol Club Barcelona o el Real Madrid, para adelantarnos y conseguir, ¿por qué no?, al nuevo Messi que juegue en la India. Ahora mismo hemos hecho un concurso con ellos, un reto, y tenemos a un jugador internacional con Eslovenia en su selección sub-21 haciendo una prueba con nuestro filial. Es algo que nunca igual podíamos haber llegado a tener, así que ahora mismo preferimos estar por delante, liderar este cambio digital en el mundo del scouting, a esperarnos a que lo hagan otros equipos y triunfen con ellos. Ahora mismo Fieldo es la herramienta perfecta para ayudarnos a enfrentar a nuestros gigantes y a crecer juntos.